Muchos años han pasado ya desde aquella llamada transición. Muchas cosas cambiaron entonces y otras muchas han cambiado a día de hoy, pero no todas. El 20 de diciembre vuelven las elecciones generales, más morbosas que nunca. Después de estos últimos 4 años, la situación ante las elecciones es bastante diferente. La caída del bipartidismo se antoja cuanto menos más evidente que nunca, y el ascenso de nuevos partidos hacen que el puzzle de gobierno sea complejo. Lo único que parece no cambiar son los partidos minoritarios, aquellos llamados eternas terceras opciones, que medio se mantienen a flote a pesar de sufrir las inmensas olas causadas por los transatlánticos mediáticos. Se habla de cambio, después de casi 40 años. Otro cambio, otra transición, pero casi que son los mismos de siempre, de alguna u otra forma. Nuevos collares, dirían algunos. Todo habrá que analizarlo después del 20 de diciembre. Pero analicemos el antes, el ahora. Este contexto de diferentes crisis en el que unas elecciones pueden cambiarlo todo o no cambiar nada. Pero muchos están de acuerdo de que se trata sin duda de una oportunidad histórica. Esperemos que lo histórico no quede en histérico. Que las campañas electorales no disfracen a nadie de lo que no son, ni para bien ni para mal. Y sobre todo, que la calle, después de muchísimo tiempo, hable. Hable. Pero que hable de verdad. Bienvenidas y bienvenidos a Cámara Cívica. Muy buenas noches, otro miércoles más desde la Torre de Radiópolis en la 88.0 FM o si nos estás escuchando en el podcast o por internet. Os habla Javier Álvarez desde Cámara Cívica, un programa respaldado por el Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Universidad Pablo de Olavide. Y a mi derecha se encuentra Pedro Nicolás. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, como el calendario marcaba una fecha, todos los politólogos tenemos una fecha marcada en rojo este año, que era el 20 de diciembre, ¿no? Pues hemos decidido que, ya que hacemos 2 programas este mes, hacer especial elecciones. Entonces vamos a hablar un poco en esta primera sesión de todo lo que ha venido y cómo se plantea la cosa, puesto que el próximo viernes es cuando da inicio a la campaña electoral. Pues hablaremos un poco de lo que se está viendo hasta ahora y dentro de 2 semanas, el próximo 16 de diciembre, analizaremos ya un poquito más qué es lo que se está diciendo y haciendo ya propiamente dentro de la campaña electoral. Y bueno, no hay que olvidar que durante el programa pueden contactar con nosotros a través del Twitter, @cámaracívica, facebook.com/cámaracívica y conseguir mucha más información en cámaracívica.com. Así es, y también comentar que, bueno, como va a ser un especial de 2 programas y demás, dentro de 2 semanas nos volveremos a ver, así que no dudéis, tanto si nos estáis escuchando ahora como si nos estáis escuchando a través del podcast, poneros en contacto con nosotros durante esta semana y plantearnos cualquier cuestión que se os venga a la cabeza antes de las elecciones, sobre cualquier tipo de, o bien sobre dudas que tengáis con respecto a partidos, programas, a cómo funciona esto. Cuando yo pongo mi voto, eso luego va alguien y se lo come, o cómo va todo el proceso, ¿no? Estamos ahí en las redes para lo que haga falta y seleccionaremos algunas cuestiones para responderlas en el próximo programa. Participad, que es fundamental tanto para el programa como para la democracia. Participad mucho y todos los días. Y vamos a hacer ahora honor a uno de nuestros lemas, que es la política a pie de calle, y vamos a irnos a la barra de un bar a ver qué se cuentan por ahí. Hijo, Pedro, ¿qué dices? ¿Pasa, Juan? ¿Qué tal te va el día? No veas aquí yo la tabarra que están dando con las elecciones, tío. Están todos los políticos todos los días haciendo el mamarracho por la tele, con el Pablo Moto y toda la historia, tío. ¿Cómo se nota ya que están calentando la campaña? Y bueno, están de campaña, pero ¿y si te dijese que legalmente ni siquiera están de campaña? Ya te muere, vaya. De hecho, vamos, la campaña va a empezar este viernes, el próximo 4 de diciembre. Todo lo demás
era pre-campaña y bueno, ahora harán lo mismo que venían haciendo, solo que además te van a pedir el voto. Pues no vea la que estás liando, tío, pero entonces, vamos a ver, no entiendo. Tan importante es la campaña que si se supone que la gente está ya más o menos concienciada del partido al que van a votar. Claro, por eso te decía lo de la pre-campaña. Al final, la campaña electoral en sí viene a durar 2 semanas, que es cuando se pide el voto, ponen todos los cartelitos por la calle y demás. Pero a fin de cuentas el apretón final, o sea, aquí las victorias y las derrotas se forjan desde que empieza la legislatura, que son 4 años, hasta ahora que termina. Pasa que obviamente ahora es cuando hay que hacer más hincapié, es cuando hay que pegar ese arreón final, y por eso ahora verás que el gobierno, pues casualmente el último año, pues sube los impuestos o reforma algunas políticas que eran bastante impopulares. Vamos, que es algo que hacen todos los gobiernos justo cuando vienen las elecciones. Los de la oposición le echan en cara todas esas cosas que ha hecho mal, en fin, ahora es cuando la cosa se pone calentita. No, y ahora se van a empezar a portar bien y todo, ¿sabes? Lo que pasa es que me he enterado también que por lo visto va a haber un debate, que además lleva toda la semana todo el mundo comentando el tema del debate, pero yo he visto que nada más que van a ir 4, porque no van otros partidos si hay un montón de partidos que se presentan. Pues sí, la verdad que tienes razón, tío, pero es que encima son hasta muchos, o sea, porque si te pones a mirar, claro, en España no hay mucha cultura de hacer debate televisivo, como hay en otros países, como en los Estados Unidos, en el Reino Unido y demás. Aquí, de hecho, había muy poco. O sea, el primero fue cuando Aznar y Felipe González. Y sí es verdad que en los últimos años ya se ha ido manteniendo que al menos un debate, normalmente se hacen de ida y vuelta, como los partidos de la eliminatoria de la Champions, Rajoy y Zapatero, luego con Rubalcaba y demás. Entonces, lo que pasa es que, bueno, al final, como por ejemplo este último que tú me cuentas, lo da una cadena privada. Entonces ya sabemos lo que pasa. Muchas veces el criterio periodístico y demás, pues prima antes que estén representadas todas las ideas. Por eso, bueno, normalmente los debates han sido siempre de 2, como te he dicho, de Aznar contra Felipe González y demás, porque el sistema se decía que era bipartidista. Ahora, como se ha abierto y parece que hay 4 posibles candidatos, y sobre todo candidatos que se tendrán que poner de acuerdo, por eso han dicho hacer este debate a 4. Pero vamos, de todas maneras, sí es verdad que ahora últimamente se hacen algunos debates a los que, secundarios podríamos decir, a los que ya sí van la gran mayoría de partidos, que por lo menos algo es algo. Pero es que, vamos a ver, luego no puede ser se mantenga esta tradición de que siempre vayan a los debates los mismos, que después es normal que nada más que se les vota a ellos, ¿no? No, claro, hombre, sí, ¿no, Juan? A ver, no sé, como ya te comentó, ya hablaste con Manu el primer día aquí en Herba del Serafín, bueno, el sistema electoral al final, el que tenemos, lo que fomenta es que la gente vote nada más que a 2 partidos, que son los que tienen posibilidades reales de gobernar, ¿no? En España aquí el PP y el PSOE, que eso es lo que toda la vida se ha llamado el voto útil, ¿no? Estarás harto de escucharlo, ya que voto una vez cada 4 años y esta es la de importante y quiero que sirva mi voto, lo destino al partido que creo que lo va a hacer mejor, o si no creo que ninguno lo hace mejor, le doy al voto al que yo considero menos malo. Y así con esa cantinela, pues con la que hemos estado las últimas décadas del voto útil, y o nos votaba a nosotros o tirar el voto. Hombre, claro, que es lo normal. Pero bueno, de todas maneras, fíjate que sí es verdad que ha cambiado la cosa, porque ahora, después de la crisis económica, la crisis política, la corrupción y todo lo que hemos vivido con el 15M, ahora con este mismo sistema, ahora tenemos 4 partidos que están ahí casi empatados, según las encuestas. Pero bueno, que eso también es otra cosa que me tiene a mí mareado toda la semana, con todas las encuestas y de los datos, etc. Vamos a ver, y las encuestas tienen tantísima razón y eso, ¿para qué vamos a votar, no? Ya que lo digan todas las encuestas, ¿no? Sí, bueno, yo he leído incluso que hasta hay programas que ya te hacen el cálculo, te hacen la porra de cómo va a salir las elecciones, de las encuestas que tenemos. Pero bueno, la suerte, que bajo mi punto de vista, es que las encuestas, como las hacen personas a personas, pues todavía se equivocan. Además, bueno, fíjate que como hoy en día cada partido, cada periódico tiene una empresa que le hace el sondeo, al final ya no sabes de quién te puedes fiar, porque todo el mundo al final termina barriendo para su casa. Así que nada, tío, el resultado final habrá que saberlo ya el 20 de diciembre.
Así que nada, tú no te preocupes, que tiene todavía un par de semanitas para pensártelo. Y veremos a ver si no acabo votando al final caño en blanco que le den por saco a toda esta gente. Yo no le doy más una papeleta a todo esto. Esperemos que no, Juan. Anda y mira a ver, porque me parece que he visto ya al municipal dando unas pocas de vueltas alrededor del camión. Y no me joda, Quillo. Pues escúchame, que nos vemos, ¿vale? Nos vemos dentro de 2 semanitas, ¿vale? Venga, 2 semanitas me dice cómo vas con el tema. Venga, Quillo, nos vemos. Hasta luego. Hay que ver este Juan siempre con la furgoneta mal aparcada, ¿eh? Yo, vamos, menos mal que no decimos nunca la calle y el sitio del bar del Serafín, porque no estarían allí los municipales apostados, esperando traer un arbusto. Bueno, hoy para el tema que quema, aparte de a nuestro querido Pedro, tenemos también a alguien que está con nosotros aquí en Radiópolis. Muy buenas noches, Juan Carlos. Hola, muy buenas noches. Juan Carlos Gómez es politólogo también. Y ha venido aquí también a comentar un poquito cómo se está viendo todo este panorama de cara al próximo 20 de diciembre. Pues sí, bueno, gracias por esta invitación y vaya, vamos a sacar un poco esta bola de cristal que parece que todo el mundo ahora está dispuesto a ver. La verdad que sí, que esto parece ya prácticamente el sorteo de la Champions. Está todo el mundo ya especulando de quién puede sacar más votos, quién puede gobernar con quién. Lo que sí que parece que está muy muy claro es que algo va a cambiar la cosa. Sí, bueno, aquí eso, están, como tú has dicho, los bombos del sorteo. Parece que hay 2 cabezas de grupo, todavía no está muy claro porque hay encuestas que dicen una cosa y la contraria, pero desde luego, o sea, nosotros que no hemos vivido lo que es toda la España democrática, pero desde luego yo creo que desde la transición quizá las elecciones más abiertas con las que pueden pasar más cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que vivimos un momento importante. Bueno, creo que llevamos viviendo a lo largo de, no sé, este último año y pico bastantes cosas interesantes, desde las europeas prácticamente. Y bueno, y la verdad es que yo creo que hay una expectación. Algunos la expectación es, por favor, que pase ya, otro es a ver qué va a pasar. Pero bueno, expectación al fin y al cabo. Quizá a nivel mediático, una de las mayores expectaciones desde las primeras elecciones o las elecciones que ganó el PSOE después de la democracia. O sea que bien por eso. No, sí, desde luego es muy muy relevante el papel de los medios de comunicación en estas elecciones, que hacía muchísimo tiempo, creo que prácticamente nunca se había visto que cadenas generalistas y tantísimos medios de comunicación ocupen tantísimas horas de su parrilla diaria en materia política. Y sí, nos encontramos ya como que ese formato de debate que atribuíamos a incluso a la telebasura, etcétera, ya ha ocupado incluso el terreno político y es normal encontrar todos los días debates y debates en diferentes cadenas de política con representación de muchísimos partidos diferentes y albergando temas diarios incluso. La verdad es que, bueno, si uno pone la tele desde los desayunos de Televisión Española, puede pegarse viendo posiblemente espacios donde hay debate político hasta que se vaya a la cama, yo qué sé, a partir de las 12 sigue habiendo debate político. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, es un momento nuevo, no sé. Y bueno, aparte de los medios de comunicación y de cómo están influyendo tantísimo en que al fin y al cabo sea prácticamente inevitable hablar de política en este último año, sobre todo, como has dicho muy bien, Juan Carlos, ¿qué más claves veis de mayor diferencia a estas elecciones a las anteriores generales de 2011, por ejemplo? Pues bueno, aquí digamos hay un factor clave, ¿no?, que ya comentamos en el primer programa, ¿no?, que era, de hecho empezamos en sí la temporada hablando de los sistemas electorales, que parecía un poco más un rollo teórico, precisamente porque esto era lo que venía después, ¿no? Al final eso, sistema electoral es la piedra angular de cómo funciona nuestra democracia, una democracia representativa. Nosotros votamos cada 4 años y eso es, no voy a decir que lo único, pero es que, sin duda alguna lo más importante que podamos hacer como ciudadanos, ¿no? Entonces eso, como es la manera en la que tu preferencia se convierte en un voto, y luego ese voto a su vez se convierte en un escaño, era tan importante hablar antes de llegar hasta aquí, porque eso de que un voto equivale a lo mismo que un voto en otro lugar, son cosas que, aunque nos sorprenda, pues no son así, porque están influenciadas por este sistema. Este sistema favorecía un sistema bipartidista
que ahora, a raíz de todos los acontecimientos que ha habido, como estaba hablando allí con Juan, con la crisis, los casos de corrupción y demás, ha abierto las vías a una regeneración política que no se ha vivido, vamos, de hecho muchos la comparan con, sobre todo partidos nuevos lo comparan con esa nueva transición, ¿no? Una regeneración política que hay quien la ve un poco con recelo, porque parte de razón no les falta, de que hay mucha gente de estos nuevos partidos que se les llama, que también lleva mucho tiempo trabajando y trabajando sobre todo en las bases de otros partidos políticos o agrupaciones. Entonces, ¿hasta qué punto se puede hablar de una verdadera regeneración? Sí, bueno, y yo incluso diría más, porque también se han dado muchos intentos de regeneración, incluso en otros ámbitos, pero a veces incluso te topas con que la propia administración, ¿no?, está ya estructurada de una manera, y luego vienen los problemas de nosotros proponíamos hacer ciertas cosas y luego nos hemos topado con que hay todo un aparato que ya funciona, que es un sistema vivo que no, al que nosotros no podemos acceder, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, todas estas nuevas caras de la política no vienen de la nada, o sea, no crecen de la noche a la mañana. Obviamente la mayoría han militado en partidos, el que viene por una representación más dentro de la izquierda viene de otros partidos de izquierda, y los que vienen de una posición más podríamos llamar centro-derecha liberal también tienen su bagaje, ¿no? Obviamente siempre cuando hay unas estructuras de poder político, la gente, las nuevas caras que salen, las nuevas personalidades, por lo general vienen siempre de esos ambientes en los que ellos se han ido desenvolviendo, ¿no? Juan Carlos. Sí, bueno, simplemente estoy de acuerdo en eso que estaba comentando Pedro, de la solidez de la administración, que aunque hay una parte mucho más estética en cuanto a la regeneración política que hablamos, es cierto que hay nuevas caras, eso no podemos negarlo, y que incluso si vemos los programas hay nuevos planteamientos, cuestiones que se han planteado o que al menos en otras épocas han tenido poco alcance. Uh-huh. Que aquí sería otra vez casi volver a lo mismo del tema de qué proyección mediática está teniendo los partidos, las elecciones. Pero yo tengo especial interés en cómo afecta esta nueva regeneración a lo que es el aparato más burocrático, o sea, lo que es el Estado en sí. Uh-huh. Porque durante años el bipartidismo no solo ha sido un bipartidismo en cuanto a quién tenía el poder de gestionar, sino ha sido un periodo en el que se han solidificado muchísimas cuestiones en cuanto a lo político desde un punto de vista, pues eso, de lo burocrático, ¿no? O sea, uh-huh, que está en directa conexión con el proceso político más partidista. Entonces, ¿cómo quebrar eso? Yo creo que personalmente me puede llegar a resultar mucho más emocionante incluso a quién va a ganar y quién no, porque quien gane va a tener que hacer un trabajo casi de picapiedra, o sea, quebrar lo que está súper anquilosado y encima, pues, quizá con un pico en una mano y una espada en la otra, intentando resistir a Europa, que es la otra gran losa que siempre te va a caer encima, al fin y al cabo. Entonces, bueno. Sí, no, eso es muy importante también comentarlo, que obviamente nosotros ya integrados en el sistema globalizado en el que estamos, nosotros también tenemos nuestros límites, estamos acotados a lo que nos mandan desde las instituciones europeas y los organismos internacionales y demás. Hay muchos políticos que tienen un lenguaje más regenerador, se me ocurre Albert Rivera, por ejemplo, pero siempre al final, por ejemplo, escuchamos como última vía de escape que, claro, está sujeto a la legalidad internacional, europea, etcétera, o a lo mejor ciertas medidas que él propone como medidas regeneradoras o medidas modernas, al final hay que saber distinguir, bajo mi punto de vista, lo jurídico de lo político, que es algo que además nosotros como licenciados en Derecho y en Ciencias Políticas nos damos cuenta de lo increíblemente difícil, porque claro, muchas veces tus propuestas amparadas en simplemente dar cobertura legal a una situación no solucionan el problema y viceversa. A veces creas una norma que pretende ser regeneradora que lo que hace es dar amparo a unas ciertas situaciones que quizá no sean del todo justas o correctas, ¿no?
Se me ocurre un tema que ha traído bastante cola con la reforma de la reforma laboral y demás, que hay partidos que dicen que si bien acceden al gobierno la van a derogar, otros que la derogarán sí menos algunas cosas. El Partido Socialista, por ejemplo, creo recordar que el despido por causa improcedente y el por motivo económico que se adujo y demás, por lo pronto no lo iban a cambiar. Hay distintas graduaciones y, por ejemplo, el contrato único, que en este caso es la propuesta de Ciudadanos, y creo recordar que no hay nadie que tenga nada parecido en el programa. Hay muchos economistas que dicen, vale, puede ser una gran idea para solucionar el problema que tenemos del mercado de trabajo, pero si simplemente te lo dejas en la parte legal de crear el contrato único y el gobierno se lava las manos, eso lo que puede hacer es perpetuar o simplemente dar cobertura legal a lo que ya se estaba dando de la precarización del trabajo, porque al final es un contrato sí indefinido, pero con unas condiciones en cuanto a despido, cotizaciones, tal cual, que es bastante más perjudicial para el trabajador. Por eso también es muy interesante que la audiencia y todo el mundo tenga en cuenta que frente a los que propugnan a lo mejor nuevos cambios, nueva regeneración política o incluso reformas de lo que ya se ha hecho o incluso ampliar las reformas que ya se han hecho, como el propio Partido Popular está en el gobierno, saber distinguir ese cariz, el meramente legal, estamos atados de pie y manos por lo que dice Europa y qué cosas son las que hay que cambiar, y si hay que cambiar habrá que ver a dónde habrá que ir a llamar a la puerta para que nos permitan cambiarlo, ¿no? Hablamos de cambios. Yo, por ejemplo, siempre he tenido un intento de visión de esos partidos más antiguos, con más tradición democrática que en España. No sé si vosotros estáis viendo, y además con mucho más experiencia en el campo de la teoría política, ¿estáis viendo cambios en los antiguos partidos? ¿Estáis viendo cambios en el Partido Popular y en el PSOE de cara a estas elecciones, o es solo un pequeño lavado de cara para intentar convencer a la gente? ¿Cómo veis a los antiguos partidos que están viendo cómo más o menos va cayendo el bipartidismo poco a poco, que le están comiendo estos nuevos? Hombre, vemos ahí a Pedro Sánchez haciendo un zumito con Osborne, vemos a Soraya Sáenz de Santa María pegándose un baile en el hormiguero. Bueno, a mí lo que me puede preocupar de esto es si realmente son cambios profundos en la manera de proceder, que bueno, por otro lado cada uno es libre, quiero decir, si el momento es de cambio, pero yo creo que no tengo que cambiar nada, bueno, también tengo unas consecuencias, pero quizá también tiene unas ventajas de cara al propio partido, ¿no? Pero bueno, se está viendo, al menos en las formas, está habiendo un cambio y yo creo que, bueno, la irrupción de Pablo Iglesias en ese sentido fue un gran avance, no digo avance en un sentido especialmente positivo, en el sentido de a bien, sino que fue un avanzar en la forma, un cambio ahí ya en sí mismo, en el que empezamos a ver a la oposición, que ya era oposición real, dejando las corbatas, dejando los trajes, asistiendo a programas de tipo night show y, bueno, espacios donde en principio se pretende casi conocer a la persona y no tanto al político, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que quizás después cuando uno ve las propuestas, ve que las líneas siguen siendo muy claras, que el PP sigue siendo el PP, que el PSOE sigue siendo el PSOE y que bueno, y que los nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos, aunque pueden parecer o son en cierta forma nuevas líneas, pero cada uno tiene la línea de donde viene, como antes comentaba Pedro, pues uno más liberal, otro más de izquierda, cada uno al fin y al cabo es pues lo que es. Entonces, bueno. Sí, no, en ese sentido, lo más destacable, bueno, no hay que olvidar que al final las campañas políticas, ¿no?, de cara a las elecciones, las hacen expertos en marketing político y en comunicación política, que en su mayoría vienen del mundo de la comunicación y del mundo del marketing propiamente dicho. Entonces, si viésemos el mercado de votos como un mercado de otro sector de la economía, obviamente la entrada de nuevos competidores al mercado te obliga a esa regeneración, partidos nuevos que vienen afeando la cara de, digamos, los vicios que también se van dando, ¿no? Con el desgaste y el paso de los años y las legislaturas, los vicios que se van quedando ahí y sobre todo el problema que en España ha habido con el tema de la corrupción.
Claro, en el momento que hay alguien que viene limpio de eso, porque antes se jugaba la baza de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Viene uno que, como no ha tocado ningún gobierno, él puede decirlo. Ahora, ojo, tenemos que entrar al juego. Y es ahí cuando todo el mundo pues, se han tenido que poner las pilas. El Partido Socialista, por ejemplo, en su caso, propone... Podemos venía una de sus propuestas, como junto con Izquierda Unida y otras fuerzas así más de izquierda, proponían la renta básica. Pues se incluye en el programa del Partido Socialista. Ya tienes que ir modulando tu discurso porque ya tienes nuevos competidores ahí. Igual, ahora mismo ya no hay partido que no abogue por los pactos anticorrupción y seguir ahondando en la lucha contra la corrupción. De hecho, el partido de gobierno ha insistido un montón en los últimos meses en todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno contra la corrupción, a pesar de que en muchos casos también se daba dentro de su propio partido. Al final, el hecho de que entren partidos nuevos y que entren con esta fuerza, independientemente del resultado de las elecciones, ya es positivo, porque es un revulsivo, ¿no? Y obliga a poner los puntos sobre la IE y decir, bueno, vamos a sentarnos y ver realmente qué cosas hay que cambiar en ciertas materias, políticas sociales, transparencia, igualdad, en cualquier ámbito, ¿no? Bueno, chicos, no sé si os parece buena idea contactar ahora con Manu desde Madrid, a ver cómo está viviendo toda esta oleada de campañas y tal. Desde, bueno, al fin y al cabo, el epicentro de todo eso que estamos hablando, del marketing político, de todas esas entrevistas, desde El Hormiguero, etcétera. Pero antes vamos a escuchar una canción para ver cómo va un poco desde puede que sean ya 20 años que tiene esta canción y más o menos se veía un poquito igual todo lo que es el escaparate nacional. Últimamente mi padre piensa que no te veo en lugar de prensa, porque me río cada vez más siempre que llego a sección nacional. Que es el ministro, que si Roldán, que si un banquero, el caso Gagán, que si los fondos, los de dónde están, alguien me lo tiene que explicar. Es el país de Don Pimpón, ahora mangas tú, mañana yo. Si se te ocurre abusar, fácil de nombrar General Oscar. Voy por la calle, no veo ni a Dios. Es que hay partido de la selección. Y si ganamos, nos quedan mal. Las papeleras nos da por prender. Y si perdemos se van a enterar todos los bares al vernos llegar. Que si un penalti no quiso pitar, que yo a ese tío le voy a matar. Es el país de Don Balón, por mi equipo manifestación. Si se te ocurre destacar, alcalde seguro en tu ciudad. Gas, 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 gas. Manuel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, familia cívica? Pues nada, aquí estamos hablando un poquito de las elecciones del próximo 20 de diciembre, que tenemos aquí a Juan Carlos Gómez, un antiguo compañero tuyo, y a Pedro Nicolás también, que supongo te sonará un poquito. Te queremos. Me suena su cara, me suena su voz. De vez en cuando coincidimos, ¿no? Antes de poner esta canción de Escaparate Nacional de los Celtas Cortos, estamos hablando un poco de cómo estaba todo mediatizado, de cómo hasta los antiguos partidos políticos han tenido que participar en toda esta campaña nueva de salir en todo tipo de programas por la tele. Pero nos ha parecido también bastante importante el tema de las encuestas. Y no sé ¿qué opinión te merece a ti todo el tema de lo que se está hablando de las encuestas, de datos que se contradicen según qué periódico mires? Sí, bueno, hay un dilema clásico en la política democrática, la democracia parlamentaria, que es vivir a golpe de encuestas, ¿no? Se habla de la dictadura de los sondeos, de la dictadura de la demoscopia. Incluso hay quien habla de que la democracia misma es un abuso de la estadística y que el nacionalismo sería un abuso del gentilicio.
La verdad es que estamos demasiado acostumbrados a que cada medio de comunicación nos hable de su libro, pero por suerte están apareciendo nuevas herramientas que nos permiten más o menos agregar todas esas encuestas que da cada empresa o cada organismo público o cada medio de comunicación y, oye, se puede llegar a resultados más o menos fiables. Ujú. Por ejemplo, uno de nuestros compañeros, Basilio Moreno, es uno de estos politólogos que se le da bien los números y se ha dedicado a agregar las encuestas que existen ahora mismo y si tuvieran más o menos en cuenta el margen de error, porque como sabemos hay verdades, mentiras y estadísticas, la cosa quedaría más o menos así. El PP, a día de 22 de noviembre, es decir, hace 8 días, la semana pasada, el PP tendría un 27,4% de intención de voto, Ujú. el PSOE un 22,2%, o sea que estaría en segundo lugar, muy cerca a Ciudadanos con un 20%, algo más alejado estaría Podemos con un 14,3% Ujú. y finalmente Izquierda Unida con un 4,6%, que como sabemos es difícil sacar una representación sólida con menos del 5% de la intención de voto. No sé si la audiencia sabe la diferencia entre lo que llaman la intención directa de votos, que es cuando se coge el teléfono y se le pregunta a una persona: oiga, ¿a quién votaría usted si mañana fueran las elecciones? Y te dicen, pues yo votaría al partido tal. Eso es la intención directa de voto. Y luego, que sumándole una serie de variables y de factores, que como la simpatía partidaria, la ideología, etcétera, se consigue esto que llamamos la intención de voto. Y esta es la famosa cocina que cada organismo y cada casa de demoscopia tiene su propia receta. Por eso se dice muchas veces, entre la intención directa de voto y la intención de voto que han mostrado al público hay una cocina bastante sospechosa. Sí, bueno, y también con todos estos temas de la cocina también es muy importante, que va en línea de lo que tú estás comentando, el problema del voto oculto, ¿no? Que muchas veces cuando, por ejemplo, en esta estimación directa, hay gente que no se siente cómoda al decir que él votará a un cierto partido X, bien porque no se sienta muy orgulloso, bien porque simplemente le causa un poco de malestar decirle a una persona así por teléfono desconocida cuál es su preferencia de voto. Y bueno, yo creo que el caso más paradigmático del voto oculto, estadístico y extraestadístico, era el de la Italia de Berlusconi, ¿no? De bueno, este señor que ganaba elección tras elección, pero luego era el mayor misterio de Italia era quién había votado a Berlusconi, porque nadie a pie de calle se atrevía a afirmar delante de un micrófono que él hubiese votado al partido. Que por eso muchas veces la estadística, aparte ya de que se puede hacer una cocina con una cierta intencionalidad u otra, es que directamente es difícil, o sea, sacarle a alguien, además sobre todo si es en plan a puerta fría, por teléfono o lo que sea, cuál es su preferencia ideológica o partidaria. Yo de todas formas soy relativamente escéptico con los que dicen que las casas de metroscopia siempre tienen intereses ocultos y que su cocina, digamos, tiene tendencia a privilegiar un partido sobre otro, porque al fin y al cabo estas empresas lo que venden es su prestigio, ¿no? De saber más o menos medir cómo está el sentir de la calle. A mí me preocupa más la forma en la que desde ciertos medios de comunicación se presenta esa información. Las barritas, ¿no? Que estaban siempre como muy igualadas. Bueno, sí, siempre queda algún caso, ¿no? Hay un borrón, como el caso de la agencia esta, la NC Report, que trabajaba, bueno, y sigue trabajando para La Razón, que ha estado en el ojo del huracán durante un par de años porque se sospechaba que no era trigo limpio, ¿no? Sí, pero quizá quitando esos borrones... Existe. Bueno, eso, o que directamente no existe y son un equipo de allí que trabaja con nocturnidad y alevosía haciendo encuestas. Juan Carlos, no sé si tenía algo sí, que... no, que es cierto, este tema en realidad es... o sea, creo que estoy de acuerdo con Manu en que las grandes empresas al fin y al cabo viven de esto y si fuese demostrable, digamos, la continua pretensión de favorecer a uno u otro, pues bueno, como entidad perderían prestigio rápido. Pero yo, respecto a las encuestas y a los datos que ha comentado Manu, lo que veo es que hay algún partido que otro que casi que puede estar tranquilo de aquí al 20 de diciembre,
porque precisamente teniendo delante la gráfica que hace el compañero Basilio, que es bastante buena, vemos que el PP es una especie de raya infinita. Entonces, o sea, que se mantiene estable aproximadamente en las mismas variables. Y bueno, hay miedo un poco. Sí, al fin y al cabo hay partidos que mantienen su número de votantes fieles, y es muy difícil que los vayan a perder, sobre todo con otros partidos nuevos. En este planteamiento también tenemos que pensar en otro tema muy muy importante, que son las coaliciones, Manu. Sí, bueno, es algo en lo que en este país no estamos demasiado acostumbrados. España es uno de los pocos países de la Europa continental que tiene un gobierno que depende de un sistema parlamentario y que sin embargo no ha tenido ningún gobierno en coalición. Aquí nos referimos a que, por ejemplo, yo soy el presidente del partido A, pero para obtener el poder, porque ya hemos hablado muchas veces de que tienes que obtener el voto de investidura de todo el Parlamento, pues le cedo un ministerio al partido B, que a cambio me apoya, ¿no? En la anterior legislatura en Reino Unido, por ejemplo, estaba como primer ministro, David Cameron, y como vicepresidente Nick Clegg, que es el presidente del Partido Liberal. Entonces había un gobierno que no era monocolor, como sí ha habido en España, que cuando ha gobernado el PSOE, todos los ministros eran del PSOE, cuando eran del PP, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ha aumentado muchísimo la fragmentación electoral, la fragmentación partidaria, parlamentaria, y como vemos, pues probablemente vamos a un escenario donde 4 partidos, o 3 más 1, porque Podemos, es verdad que está un poco alejado de los otros 3, van a repartirse, digamos, el Parlamento, y van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo, de pacto, de coalición, etcétera, para llegar al gobierno. No hablamos aquí de coaliciones electorales, como puede ser Izquierda Unida, que, como sabéis, dentro de Izquierda Unida está el Partido Comunista, está en Los Verdes, está Convocatoria por Andalucía, etcétera, ¿no? Nos estamos refiriendo a pactos postelectorales. Sí, hombre, en ese, digamos que una de las claves, ¿no? Cuando nos preguntan, o aquí mismo en el programa, en plan, ¿cuál es una de las claves de las próximas elecciones? Pues evidentemente es que la irrupción de estos 4 partidos y el panorama tal y como alumbran todas las encuestas es que te obliga a hacer, o sea, es matemáticamente, aritméticamente imposible que ya vaya a haber una mayoría absoluta ni de lejos, ¿no? Entonces yo creo que la gran clave es que va a ser el año de la legislatura de una coalición importante, y luego habrá que ver ese juego ahí de... Porque, bueno, sí es verdad que el Partido Popular va con ventaja, pero luego se tienen que sentar a negociar todos con todos, y luego ahí habrá que estar pendiente a ver con qué es lo que se negocia, ¿no? Totalmente. Entonces, ha habido una serie de sondeos y tal que son bastante interesantes para ver, digamos, qué tipo de pacto postelectoral preferirían los votantes. Y, bueno, estos son una serie de tablas, que decirlas por la radio es un poco complejo, pero bueno, lo podemos publicar en las redes sociales para que la tengáis más a mano. Pero, por ejemplo, en la hipótesis en la que tendría más apoyo, parece ser que después de las elecciones hubiera un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, que son el Partido Conservador y el Partido de centro-derecha, y eso sería relativamente preferido tanto por votantes del Partido Popular como votantes de Ciudadanos. Pues sí es verdad que los votantes del Partido Popular en general muestran mucha más, digamos, reticencia ante las coaliciones, y que preferirían en todo caso que el PP gobernara en solitario. Pero bueno, la coalición PP-Ciudadanos, digamos que les gustaría. En un segundo lugar, tiene relativo apoyo entre sus respectivos votantes una coalición, o más que una coalición, como hablamos, un pacto postelectoral entre el Partido Socialista y Ciudadanos, que aunque Ciudadanos es un partido liberal, progresista, de centro, al menos sobre el papel, pues parece ser que podría aliarse con uno o con otro, que va a ser un partido bisagra, que va a tener, como se dice, el pito para arbitrar este partido y decidir quién gobierna. Y luego en otro, las otras dos alianzas podrían ser un acuerdo entre PSOE y Podemos, aunque esto es poco probable. Es verdad que los votantes no les gustaría, pero no hay tanto rechazo como parecería a primer momento, según los datos.
Pero ¿qué ocurre? Que en varias encuestas Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha repetido hasta la saciedad que solamente llegarían a un acuerdo con el Partido Socialista si Podemos queda por encima del Partido Socialista, porque dicen que cuando el Partido Socialista está fuerte, bueno, según su razonamiento, se olvida de las políticas que promete, etcétera. Bueno, Manu, no sé... Finalmente... Sí, continúa. Nada, finalmente estaría el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los partidos constitucionales, que sería pues la gran coalición como se conoce en Alemania. Allí en su tradición política sí se ha hecho y aquí no lo hemos visto nunca, pero bueno, excepto en un caso que fue en el gobierno de Euskadi, durante el gobierno del Lehendakari Patxi López. Cierto. Bueno, Manu, de todas formas, no sé si te quedaría algo más que comentar, a pesar de que, bueno, dentro de dos semanas vamos a volver a tener la segunda parte de este especial de las elecciones del 20 de diciembre. Nada, por dar ahí un pequeño concepto para que la audiencia lo tenga, estabais hablando de la cantidad de chorradas que están haciendo los políticos en campaña, pero que incluso durante los 4 años de legislatura los partidos han peleado por estar en el espacio mediático. Esto es lo que un politólogo llamado Sidney Blumenthal en 1980 llamó la campaña permanente. Esto, bueno, venía a tomar un término de Trotsky, que era el de la revolución permanente, con cierta ironía, para venir diciendo que incluso aunque estés en el gobierno, tienes que estar los 4 años de legislatura vendiendo tu producto, poniéndote por encima de los rivales, para, una vez llegas a las elecciones, estar bien situado. Sí, la campaña permanente, bueno, hemos estado comentando ahí un poquillo y eso y todas las anécdotas que ha dejado, ¿no? Con esas apariciones en platos televisivos haciendo escalada o bailando, en fin, cosas de todo tipo. De hecho, ahora mismo está el presidente del gobierno haciendo exactamente eso. De hecho. Hoy era el día de Vértigo Morning, ¿no? Ahí. Bueno, Manuel Rodríguez, muchas gracias de nuevo por conectar con nosotros. Te volvemos a llamar dentro de 2 semanas. Espero que hablemos un poco antes de que me llaméis, pero está bien. Hombre, claro. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo, Manuel. Adiós. Y bueno, y ahora vamos a conectar enseguida, vamos a conectar con Melania Morillo, que nos traiga sus recomendaciones, como hace siempre, pero vamos a escuchar antes un poquito de música. Stevie, ¿sigue soltero? Estoy casado con la campaña. Buena respuesta. Tú eres el gran hombre del campus. Yo soy una humilde becaria. ¿A qué hora entras mañana? A las 9. Creía que fui sutil. No, fuiste muy directo. No sabes hacer el nudo de la corbata. Miguel. Si gana tu chico, te darán trabajo en la Casa Blanca. Yo llevo 11 años casado. Lo que significa que cuando no estamos de acuerdo, ella gana. Trabajas para el hombre equivocado. Trabaja para nosotros. El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre 2 ideales. ¿Quién te llama a las 2:30 de la mañana? No lo sé. Ahora verás. Dame. No, Steven, estoy no llamando. tiene gracia. Cuelga el teléfono. Diga. Tengo un problema. El próximo presidente de los Estados Unidos de América, el gobernador Mike Morris. ¿Quieres que se publique esta historia? No se lo diré a nadie. La dignidad importa. ¿Sabes qué podría pasarme? Claro que lo sé, por eso te dejo escoger. No importa lo que pensaste, importa lo que hiciste, importa lo que no hiciste. ¿Crees que era importante dejar las cosas arregladas? Lo que tú digas. La integridad importa. Nuestro futuro depende de eso. Déjalo ahora, aún estás a tiempo. Steven, no me hagas esto. Yo haré o diré lo que sea si creo en ello, pero tengo que creer en la causa. Melania Morillo, muy buenas noches. Muy buenas
Estamos escuchando el tráiler de Los Idus de marzo. Exactamente. Película de 2011, hoy vengo con película para dejarme de series y hoy traigo una peli de 2011 de George Clooney, dirigida por George Clooney, curiosamente de toda su filmografía, la más aclamada de todas, que también porque es la que más destaca y la que mejor reparto posee. Y bueno, es una peli que está basada en una obra de teatro representada en Off-Broadway en 2008 y que realmente tuvo bastante éxito en su momento, con 4 Globos de Oro y demás. Para los despistados como yo, cuéntanos de qué va. Pues vamos a contaros un poquito por encima de qué va, sin destripar mucho el argumento. La historia de Stephen Meyers, interpretado por Ryan Gosling, que es el protagonista, y es un chico que está en el cenit de su carrera, ¿vale? Es un publicista, se dedica a hacer campañas políticas y curiosamente tiene la suerte o la fortuna de poder realizar la campaña electoral a uno de los candidatos a las primarias de Estados Unidos, ¿vale? Entonces vemos cómo prepara a este candidato, el otro candidato son demócratas, el otro candidato demócrata tiene bastante peso en algunos estados, entonces vemos perfectamente cómo va evolucionando y cómo se va introduciendo poco a poco en el turbio mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque la serie recuerda mucho en algunos tintes a lo que sería después House of Cards, ¿no? En la corrupción que pueda haber dentro de un propio partido y las propias ideas, y se va adentrando poquito a poco en cómo se realiza una campaña política, cómo vender la imagen de un político, cómo limpiar esos claroscuros que tiene una persona y dejarla impoluta para que la gente lo vote, cómo ganarse a la gente, con quién tiene que hacer pactos, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo poco a poco cómo este muchacho se va adentrando en ese mundo, en unas hipotéticas elecciones presidenciales en 2004 en Estados Unidos. Bueno, pues entre otras cosas, pues podemos encontrar, por ejemplo, que el director de la campaña de realmente política es el actor Philip Seymour Hoffman, que me ha salido fatal el nombre. Luego tenemos actores también, por ejemplo, el propio George Clooney interpreta al candidato demócrata que a él le hace la campaña. Entonces es una peli con muchos nombres reconocidos y que realmente funciona muy bien. Sí, y que, como estabas contando, al fin y al cabo trata un tema que llevamos comentando gran parte del programa, que es todo lo que el marketing político, ¿no? Todo el aspecto de la comunicación, de cómo los aspirantes a gobernadores, necesitan cuidar tantísimo su imagen, cada detalle, tratar con los medios de comunicación, y hasta qué punto se puede ver ese cambio a lo mejor en los propios personajes dentro de la película, de cómo pueden empezar a cómo acaban siendo al fin y al cabo para llegar a esos futuros votantes. Claro, es muy interesante porque a la gente que le empieza a llamar la atención de Estados Unidos como elemento de marketing político actualmente, cuando por ejemplo Pedro Sánchez salió con la bandera gigante española, etcétera, y los medios de comunicación que dieron en la cuenta de que eso es una estrategia muy americana, pues en esta película curiosamente se ve perfectamente por qué se utiliza esa bandera, con qué intención se utiliza esa bandera, y tienen momentos en los que están literalmente copiados de campañas políticas reales. Luego tiene también muchos tintes al escándalo de Clinton, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo se refleja una situaciones reales que la han pintado de ficción y se le han colocado un solo personaje que hace literalmente de todo, ¿no? Y todos tienen su raíz y demás, y es muy interesante desde el punto de vista del marketing y de cómo vender la imagen de un político. Ciertamente las interpretaciones son muy buenas. Destaca Gosling en su papel, que es uno de los más no digamos contenidos, porque Drive, por ejemplo, de Ryan Gosling también es un personaje muy contenido, pero sí que está muy correcto y te crees perfectamente lo que te está diciendo. Y luego además esa idea de el poder corrompe, y en el momento en el que pruebas un poco, pues ya quieres más y te da igual lo que haya debajo, ¿no? Y está muy, o sea, por eso la traigo, porque quizás da una idea también de curiosidad por averiguar cómo funciona esas campañas políticas que nos van a empezar a invadir en 2 días prácticamente. Sí, bueno, de hecho eso es lo que quería comentar también. Es muy interesante por ver cómo se desarrollan las campañas allí en Estados Unidos,
que puesto que, como bien dices, muchas de las cosas que se hacen allí se van copiando aquí y se van aplicando. Bueno, de hecho, a día de hoy yo no creo que ningún director de campaña ni ninguna persona que haya hecho un máster en comunicación política no haya estudiado como prueba final en la campaña de Obama, ¿no? Por poner un ejemplo. Y eso, ahí se puede ver bastante bien muchas de las maneras de funcionar con las campañas americanas, la llamada a los votantes, o el tema de la familia, por ejemplo, con los Estados Unidos es súper importante. O sea, cualquier persona se presenta a un cargo político, no se presenta a él, se presenta a él junto con toda su familia, su mujer, sus hijos o su esposo, quien sea. Exactamente. Eso curiosamente va a ser el foco de los hitos de marzo, ¿no? Uh-huh. Como hace referencia a los famosos hitos de marzo de Roma, pues tiene muchísimas cositas en las que pillan las referencias a la historia, digamos, antigua. Y el punto central es limpiar la imagen de ese candidato que es George Clooney, ¿no? Que es el que se llama candidato Mike Morris, y todo lo que haya podido hacer anteriormente Mike Morris, como darle la vuelta y hacer ver como que era necesario, ¿no? Como su papel de gobernador también. Es también muy muy interesante ver cómo se difumina esa línea entre lo que es real de esa persona y lo que es necesario para que esa persona consiga los votos que tiene que tener para poder postularse a presidente. Luego también el destrozo de los idealistas, que es algo muy que se machaca mucho en el caso de House of Cards, por ejemplo, ¿no? El personaje de Kevin Spacey se dedica a eliminar a todos los idealistas que tiene por el camino, es decir, la política funciona así, dejad de pensar que vais a cambiar algún día esto. Y eso es justamente lo que le ocurre al personaje de Ryan Gosling, que es un idealista y un moralista, y hace las cosas porque realmente cree que tiene que hacerlas así y que es lo correcto, y se da con una realidad en la que se da cuenta que efectivamente pues la política tiene ese lado oscuro y decide tirar por él, ¿no? Entonces, es conocer, por ejemplo, medidas que se hacen realmente aquí en España de personas que tienen un pasado y que empiezan a sacar los medios de comunicación eso, y por parte del partido reaccionan y te intentan vender otra idea, y cómo pueden colocar los medios también en el foco y hacer que ese candidato sea totalmente contrario a lo que se está esperando desde la campaña. También vemos, por ejemplo, el hecho de los fichajes, que es algo que a mí me hace mucha gracia, que últimamente está muy en boga en nuestro país, los fichajes políticos, entre comillas, ¿no? De me llevo a este para que aparezca en cierta campaña, y como va a tener cierta relevancia, pues tengo este sector de la población. Y ya no solamente los fichajes, digamos, de caras conocidas, sino los fichajes dentro de los propios grupos políticos. Una gran parte del metraje de la película también es una oferta que le ponen encima de la mesa desde el candidato contrario para llevárselo. Lo que te hace pensar, realmente no es una lucha de ideologías, es una lucha de poder e intereses. Y no sé, a mí eso es lo que más me gusta de la película, ¿no? Ver cómo esa política de pasillos, entre comillas. ¿Algún momento que destaques, que te haya impactado mucho de la película? No quiero decirlo mucho porque si no voy a revelar el gran plot twist, el gran giro de guión que tiene la peli, pero sí es cierto momento en el que tú estás creyendo a piel del cañón lo que te está vendiendo el personaje de Ryan Gosling, o sea, lo que te está vendiendo Stevie, que es como le llaman entre ellos, que es la imagen de un Mike Morris, de un postulado a presidente ideal, o sea, no tiene ninguna falla, y te lo estás creyendo a pie juntilla, y realmente crees en lo que está haciendo Steven, haciendo que su imagen sea mejor, no sé qué, y lo apoyas. Y cuando de repente se empiezan a sacar realidades que no te estaban ocultando, como le estaban ocultando al resto de la población, ahí sí que me impactó, ¿no? Ver cómo todo lo que se puede llegar a montar alrededor de una persona para convertirla más en un símbolo, en un icono, que en un líder político. Digamos que es una película con la que te das cuenta de cómo pueden engañar al ciudadano. Sí, más que cómo pueden engañar, no sería tanto, sino dar una visión a los ciudadanos para que sean más críticos con lo que están viendo. No me parece tanto como que se toma al ciudadano como una persona que no es consciente de su realidad, sino que la película juega a que el que esté viéndola se plantee dudas sobre su propia realidad y diga, oye, pues quizás tengo que ser más crítico, y en lugar de creerme el periódico que leo, debería leerme el contrario, debería investigar sobre el candidato al que voy a votar para ver
a qué se ha dedicado anteriormente o cuáles han sido sus antiguas políticas, etcétera, etcétera. Entonces es también una manera, no es tanto como la crítica al ciudadano pasivo que vota lo primero que le ponen, sino más bien una crítica al no saber mirar bien lo que se está votando. No sé si me estoy explicando mucho. Sí. Pues, entonces por eso me llama tantísimo la atención. Luego realmente la historia tiene un arco dramático un poco que desentona con la historia política, por ciertas tramas que tiene el personaje protagonista, porque obviamente es un metraje de 1 hora y pico, casi 2 horas, y no va a ser todo campaña política, etcétera, etcétera, sino que tiene su arco dramático. Pero obviando esa parte, en el sector, o sea, en el lado político de la película, con una intensidad dramática bastante aceptable y un ritmo muy bueno, que no se te hace pesada en ningún momento, consigues que termines y digas, oye, pues quizás debería al menos leerme los programas de cada partido cuando voy a votar. Mira, al menos se saca un mensaje positivo de participación ciudadana casi obligada. Como siempre, ya sabes que me gusta las frases lapidarias. ¿Por qué nos recomiendas esta peli? Pues recomiendo esta peli por justo lo que acabo de decir, porque termina la película diciendo, oye, pues me gustaría saber más del político que se está presentando o del partido que más me llama la atención, y porque es una película muy entretenida, que no se te hace pesada, en las que ves un poquito los entresijos de esa política de pasillo, etcétera, y a la gente que le guste House of Cards, pues le va a gustar, porque es muy el estilo, muy el rollo. Y antes del cierre, ¿el hecho de que se llame Los Idus de Marzo ya en sí es un spoiler de cómo va a acabar la película o no hay navajeo final? No hay navajeo final. Hay cierto navajeo, pero no es físico, ¿no? Es metafórico, ¿no? Claro, es de movimientos de fichas y de juegos ahí, de poder. Bien. Pues Melanie Amorillo, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Esperemos tenerte aquí en el estudio dentro de 2 semanitas. Sí, claro. Pues nada, un abrazo enorme y muchas gracias. Hasta vosotros, hasta luego. Y bueno, y pasamos ahora ya a la despedida, como toca siempre. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Nada, ha sido un gusto y, vamos, un placer total. ¿No te importa que te volvamos a llamar entonces para venir, no? No, la verdad es que no, la verdad es que estaría guay. Encantadísimo. Pues, un placer ha sido para nosotros, Pedro Nicolás. Lo dicho, nos veremos en 2 semanitas y mientras, ya sabéis, podéis ir empollándose los programas electorales y todo esto para ir un poquito ya adelantando trabajo. Pues nada, y a vosotros también, daros muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Con Miguel Asuero a los mandos técnicos y Javier Álvarez hablando, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Que el civismo os acompañe.